Bianca Rodríguez es una activista de los derechos humanos en la comunidad LGTB de Centroamérica y pelea sobre todo para proteger a las personas trans, uno de los colectivos más marginados de su país, El Salvador. Ella ha sufrido en primera persona un secuestro y vio la muerte muy de cerca por el simple hecho de ser una persona transgénero y vivir en un país en el que desde 1993 han sido asesinadas más de 600 personas LGTB y casi 50 personas trans han muerto desde el año 2011. Lejos de amilanarse, de esconderse o de salir huyendo, Bianca ha dado siempre la cara y de hecho ha sido galardonada con el premio Nansen para las Américas por los refugiados de ACNUR. De hecho es la primera colaboradora trans de alto perfil en la Agencia de la ONU para los Refugiados. Buenas noches, Bianca, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades en Castilla y León Televisión. Hola, muy buenas noches. Bueno, usted desde hace tiempo viene denunciando la crítica situación que padecen las personas trans en su país, en El Salvador. ¿Qué derechos tienen actualmente y cómo les ve la sociedad en su conjunto? Bueno, partamos que las personas LGTB en El Salvador tenemos una realidad de exclusión, de que no tenemos un reconocimiento jurídico a nuestros derechos, que la violencia es consentida por la orientación sexual y por la identidad y expresión de género. Sobre todo, las personas transgénero ni siquiera somos reconocidas como tal, ni tenemos el derecho de poder acceder a un cambio de nombre que reconozca y dignifique pues, la persona que soy. Sin duda, la situación en particular de violencia pone en la palestra pública la necesidad de contar con políticas públicas afirmativas que reconozcan que existe violencia y que esa violencia es potenciada a un 100% y que la orientación sexual es un motivo por el cual deben de generarse políticas que respalden y que promuevan la inclusión y sobre todo que erradiquen las violencias hacia el colectivo LGTB. Sin duda, en El Salvador es uno de los 3 países más violentos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que puedan vivir las poblaciones LGTB y puedan desarrollarse. Sin duda, incluso nuestra propia Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dice que nosotras como mujeres trans tenemos que morir antes de los 33 años por simplemente transgredir la norma del binario hombre o mujer. Usted lleva más de 7 años auxiliando a las personas en situación de desplazamiento forzado por amenazas de pandillas y también de autoridades de la seguridad pública. Casi 550 personas de la comunidad LGTB se vieron obligadas a abandonar sus hogares en los últimos años. ¿Es el gobierno de El Salvador un sujeto activo de esta persecución? ¿Está el presidente Bukele detrás de todo esto? Mira, señalar al presidente Bukele como actor persecutor no lo puedo catalogar de esa manera, pero sí puedo catalogar a sus funcionarios públicos, por ejemplo, las instituciones como la Policía Nacional Civil, que es el segundo agente persecutor para las personas LGTB en ejecutar precisamente actos de violencia y crímenes por odio, que quedó reflejado el año pasado, por ejemplo, que se judicializó el caso de Camila Díaz, una mujer trans salvadoreña que huyó del país porque no pudo obtener la seguridad personal que debe de brindar la Policía Nacional Civil, que el Estado debe de reconocer las formas de violencia que ella sufrió como mujer trans y que tuvo que huir hacia otro país, en este caso hacia México, pero México no le proporcionó esa seguridad y esa integración. Pues decide irse a Estados Unidos, un país con muchas leyes que incluyen a las personas LGTB, que respetan sus derechos, y Estados Unidos le dice, pues no, Camila, aquí no cabes y te deporta. Entonces, en ese proceso de deportación, Camila duró 2 meses antes de ser asesinada por propios agentes de seguridad pública, donde un juzgado declaró que no existía motivo de odio para asesinar a Camila, pero que sí los policías asesinaron a Camila sin ningún motivo. Entonces se justifica la violencia por nuestra identidad. Y esas son historias que no solamente es la de Camila, sino que de estas 50 mujeres transgéneros que desde 2011 han perdido la vida
a través de hechos de violencia terroríficos. Y eso cala en la sociedad, entiendo, esa discriminación también cala entre el propio pueblo salvadoreño, ¿no? Correcto, o sea, la discriminación está muy latente en la sociedad salvadoreña y sobre todo porque se da un proceso donde la iglesia tiene una participación particular dentro de la toma de decisiones y en la generación de políticas públicas. Y con eso no estoy diciendo o que estoy en contra de las iglesias, sino que deben de tener una menor participación porque la agenda de derechos humanos pues debe de imperar o primar en la política pública y sobre todo en el actuar de los funcionarios y funcionarias públicas. Cuando hablamos de personas LGTB que tienen que salir forzadamente o forzosamente de sus casas, de sus hogares, ¿qué hacen? ¿Un periplo? ¿De forma itinerante van cambiando de ciudad en ciudad? ¿Cuál es el futuro que les espera finalmente? Bueno, muchos tendrán que salir a otros países, ¿entiendes? Correcto. Bueno, desde nuestro trabajo que hacemos como organización de la sociedad civil, tratamos de acompañarles a esas personas supervivientes de la violencia, supervivientes de actos de violencia, intentos de homicidio, lo peor que te puedes imaginar. Incluso el día de ahora recibía yo una noticia de una mujer trans que incluso la querían quemar viva en El Salvador. Y son pues realidades que no se visibilizan en los medios de comunicación, en la sociedad en general, ¿me entiendes? Donde prácticamente se consiente esa violencia. En lo particular, desde CONCAVID, tratamos de acompañarles a las víctimas de desplazamiento forzado. Solamente el año pasado atendimos a 133, que a pesar que teníamos medidas de restricción para podernos movilizar, porque existían retenes, porque existía una normativa bajo el COVID-19, las personas se siguieron desplazando, huyendo de sus hogares porque las estaban tratando de asesinar, donde las perseguían por su orientación sexual o su identidad de género. Y vamos a conocer ese trasfondo de que las personas LGTB no únicamente se desplazan una sola vez, sino a lo largo de su ciclo de vida hemos podido documentar el mayor caso pues, que hemos tenido, que hasta 6 veces se han tenido que desplazar. Hay otras que dicen cortar esa problemática de raíz y tienden a salir en búsqueda de protección a otro país porque no pueden lograr la integración real, porque las pandillas, precisamente, que es un fenómeno que atañe a El Salvador, pues tiene un control territorial. Y estas terribles circunstancias que nos está contando de El Salvador se extrapolan, también se repiten en otros países de Centroamérica o de Sudamérica, usted que está muy en contacto con la comunidad LGTB de muchos países. Correcto, o sea, dentro de las redes sin violencias LGTB hemos logrado documentar entre 2020 y 2021 689 crímenes de odio, de que esa violencia hacia las personas LGTB está consentida y que la mayor parte de estos crímenes de odio pues quedan en la impunidad porque no tienden a acceder a ese derecho fundamental que es la justicia y sobre todo la reparación. Usted es la primera colaboradora trans de alto perfil en la Agencia de Naciones Unidas de Refugiados, en ACNUR. ¿Qué supone para el colectivo trans y también para el colectivo LGTBI centroamericano trabajar de manera directa con la ONU? ¿Qué ha conseguido, digamos? Mira, primero posicionar estas realidades de violencia, de exclusión, de falta de políticas públicas. Creo que también visibilizar que las personas trans, sobre todo, podemos acceder a estos espacios internacionales y donde se pueden posicionar nuestras agendas. Agendas que, valga la redundancia, grupos conservadores dicen de ideología de género. Es que no es de ideología de género, es de derechos humanos. O sea, yo como Bianca, pues quiero caminar como tú en una calle, pues con la libertad que tú lo haces, sin que me apedreen, sin que se burlen de mí, sin que me digan comentarios peyorativos que hieren mi dignidad. Entonces, este espacio es precisamente para abogar, sobre todo, por esos cambios legislativos, posicionar la dificultad, sobre todo, que enfrentan las personas
LGTB al momento de acceder al refugio o al asilo, porque muchos países aún piden pruebas porque una persona LGTB, ¿por qué estás huyendo de su país? Si eres gay, incluso hemos visto hombres gay que les dicen, no, pero si tú no tienes ningún gesto femenino, o nadie va a saber que sos gay, entonces puedes vivir en tu país de manera segura, pero no es esa la realidad, sino que la realidad es que le persiguen precisamente por tener una pareja de su mismo sexo, ¿sí? Porque trata de romper esa norma social de las relaciones deben ser entre un hombre y una mujer. Usted lo ha dicho, estamos hablando de derechos humanos, de derechos humanos. Usted lleva varias semanas por España contando esto que nos está contando aquí ahora mismo, en instituciones, en universidades, ha estado aquí en la Universidad de Valladolid. Entiendo que España es el modelo a seguir desde este punto de vista. Es un país muy avanzado para el colectivo LGTBI. Sí, es muy avanzado. Puede tener muchas leyes que incluyan a las personas LGTB, que respalden sus derechos, pero algo particular que he podido evidenciar en estas comunidades que yo he podido visitar es que puede estar la ley, pero aún existe desafíos en que los funcionarios o funcionarias la apliquen, ¿sí? Pero sobre todo hay dificultades de que no existen ni siquiera presupuestos destinados para la implementación de esas leyes. O sea, las leyes están, pero piensan que las leyes se van a implementar solas. Y claro que no puede ser así. No hay un mayor compromiso de, más allá de levantar una bandera, de ofrecer cooperación internacional, sino, por ejemplo, podemos ver el caso de que ha habido un aumento de casos de ataques hacia personas LGTB, pero ningún funcionario público español ha podido posicionarse frente a esa violencia. Eso le quería preguntar, ¿qué le parece un país mucho más avanzado, desde luego, que El Salvador? Estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Se estén dando tantos casos de delitos de odio por diversidad sexual, casos de homofobia. ¿Le ha sorprendido que en España estén ocurriendo estas cosas, no? Pues Sí, que son claro. cosas muy distintas a las que ocurren en El Salvador, porque allí les asesinan directamente. Pues claro, o sea, sorprende mucho porque incluso pude observar que en la comunidad de Madrid, en el barrio de Chueca, precisamente, hubo una marcha nazi en contra del colectivo LGTB y quien autorizó, pues, una administración pública. Entonces, eso es consentir y propiciar estos discursos de odio. Entonces, que en vez de avanzar como sociedad, nos hace retroceder. Y aún más nos lleva este mensaje de que nuestros derechos pues no están como respaldados al 100%, porque al permitir que un funcionario ni siquiera se pronuncie por estos actos de violencia es consentir la violencia también. Me gustaría saber su opinión brevemente sobre la ley trans que se ha aprobado por Consejo de Ministros recientemente. Ha habido mucha polémica, mucho debate interno dentro del Gobierno, entre el Partido Socialista, entre Podemos, entre colectivos feministas también, que algunas de ellas la han rechazado. Es una ley que permite que a los 14 años una persona decida cambiar de sexo, de identidad y de nombre con su propia voluntad, sin tener que pedir permiso a los padres, ni informes psicológicos, ni tan siquiera es necesario tratamientos hormonales. Es lo que llaman la autodeterminación de género. ¿Qué le parece? Pues me parece una medida muy acertada. Incluso a esa edad de 14 años. Claro, porque le permite a un niño, a una niña, a un adolescente poder tener la decisión sobre decidir sobre su cuerpo. Más sin embargo, yo no comparto, por ejemplo, de que en las legislaciones se pongan que para acceder al cambio de nombre tenga que determinarme un psicólogo, un psiquiatra con disforia de género o que me encasille en esa patologización de la identidad trans. Porque al final es un tercero el que está decidiendo por mí, por mi derecho a querer yo, como yo llamarme, y prácticamente no reconoce la autonomía de los cuerpos. Pues esta medida, pues a mí me parece súper acertada, donde no solo le da la autonomía al niño, niña, adolescente trans, sino también le previene de la violencia que puede sufrir a lo largo de su vida, y sobre todo de que desde una temprana edad pues va a evitar sobre todo estas formas de violencia por su identidad de género.
Bianca, hay 4 tertulianos que también le van a hacer alguna pregunta. Javier, por ejemplo. Yo me quedo con una expresión que ya he dicho, que es una cuestión de derechos humanos, ¿no? Porque estamos hablando de la libertad y estamos hablando de la no discriminación y estamos hablando de la igualdad. Y también lo que ha dicho del caso español. Aquí estamos conformando un gran bloque legislativo, pero nos falta socializar la legislación y creo que un aspecto fundamental es la educación, que se está cerrando puertas en la educación a la explicación de lo que es el movimiento LGTBI, ¿no? Y ella es la imagen de que nada se regala, todo hay que lucharlo y que nada es para siempre. Tampoco, ¿no? Y bueno, por ser concreto, una pregunta. En los países de Centroamérica y en muchos países latinoamericanos, cada vez el peso de la Iglesia Católica mengua y aumenta el peso de las iglesias evangelistas o protestantes. La pregunta sería, ¿conocemos cuál es la opinión de la Iglesia Católica sobre estas cuestiones? ¿Cuál es la opinión de las iglesias evangélicas? Bueno, este es un punto medular. Bueno, la Iglesia Católica ha presentado un discurso a través de su representante, el Papa, de acoger a las personas LGTB, pero luego traza otro mensaje de retroceso. Las personas LGTB no deben de ser reconocidas en sus derechos. Perdona, estás hablando de inclusión y de respeto, pero los derechos van acompañados de eso. Y las iglesias evangélicas también juegan ese papel importante sobre la sociedad de educarles, porque tienen masas pensantes. Y sobre todo en esos países de Centroamérica, pues la educación es un tema donde los gobiernos no le han apostado mucho, donde hay una, pues, educación deficiente, donde las personas ni siquiera saben lo que es el término heterosexual. Hasta ese nivel de grado se llega en la sociedad centroamericana, de que cuando tú vas por la calle y le dices, usted conoce que es una persona heterosexual, y él te dice, no, eso es una enfermedad. Ni siquiera se reconocen como tal. Entonces las iglesias, incluso más allá de mandar ese mensaje desigualitario, deberían de trabajar también en la educación para sus feligreses. Natalia. Hola, buenas noches, Bianca. La orientación sexual, como has dicho, es uno de los motivos de que las personas que huyen forzosamente de sus países y piden asilo en otros. En España, según datos de la Comisión Española de Ayuda del Refugiado, tan solo el 5% de las solicitudes de asilo se atendieron en el año de 2020. ¿Cree que se necesita un cambio en los protocolos para los refugiados, que en este caso existen de orientación sexual, pero que no se controla sobre o sea, no hay estadísticas exactas sobre cuáles son por orientación sexual, y que la Unión Europea también cambie protocolos como el que tiene del protocolo de Dublín III de refugiados? ¿Crees que necesita un cambio tanto la Unión Europea como España para ayudar a atraer a más refugiados y ofrecerles la protección que necesitan? Definitivamente las leyes pues son cambiantes, y yo mantengo este punto en manera positiva, que nos permite a integrarnos como naciones. Que solamente el 5% de todas las solicitudes de asilo sean aprobadas deja un mensaje que la legislación está deficiente, donde yo como mujer trans venga a solicitar asilo por razón de persecución en razón de mi identidad y expresión de género, debe de importarle a la sociedad española, a las instituciones españolas y a la propia Unión Europea, porque estamos huyendo de nuestros países precisamente por persecución, y muchos de estos gobiernos tienden a pensar que con la cooperación internacional se van a solucionar los problemas, y no solamente requerimos de financiación, sino de políticas que también acojan a las personas refugiadas. ¿Por qué lo digo? Porque existe una ley que es muy deficiente, que incluso para las personas trans refugiadas, incluso es más difícil acceder al cambio de nombre.
pero sin embargo reconoce a los ciudadanos españoles que pueden acceder a este cambio. Entonces, ¿cómo voy a garantizar para una parte de la sociedad este derecho, pero a otros que yo estoy diciendo que les voy a garantizar sus derechos, no lo puedo hacer? Y sobre todo también en materia de integración social, económica y laboral. Raúl. Hola, buenas noches, Bianca. Creo que has estado en contacto con gente joven, con universitarios. ¿Crees que los jóvenes entienden mejor la situación vuestra o al revés? ¿Está un poco paralizado el tema de los jóvenes? Sí, porque la juventud creo que hoy por hoy es el cambio social del futuro. Pues van a ser nuestros futuros presidentes, nuestros futuros alcaldes, nuestros futuros funcionarios. Y esto es como un plus en las conversaciones que he tenido con jóvenes de decirnos que bueno, que nos traen historias de vida para conocer sus realidades y que nosotras pues estamos un peldaño arriba en reconocimiento hacia nuestros derechos, pero ustedes están pasándola peor. Entonces eso tiende a sensibilizarnos y tiende no incluso a revictimizarles, sino a poder transformar nuestros hogares, poder compartir con nuestros padres, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, este mensaje que ustedes traen, esta situación de que, o sea, los derechos incluso podemos llegar a tenerlos como la situación que tienen ustedes. Entonces, los jóvenes de hoy en día, pues, y con estas visitas que tuve a los institutos y universidades, pues mostraban una apertura a seguir conociendo, a seguir educándose, porque muchos incluso desconocían que era una persona LGTB, se habían quedado con el término de un enfermo mental, un abusador sexual, porque eso escucharon en sus hogares, en sus localidades, en sus comunidades. Maite. Buenas noches, Bianca. En este relato tan crudo que está haciendo habla de los jóvenes como la base para ese cambio social. No sé si con su actividad y con todo el trabajo que están desarrollando hay una base para el optimismo, para ese cambio social en su país, para que no tengan que irse y pedir acogida en otros países donde tampoco consiguen esa integración real. Sí, ese es el ideal, o sea, no tener que huir de nuestros países. Y lastimosamente, pues en nuestra sociedad nos toca tratar de llegarles por las redes sociales, porque incluso existe legislación en El Salvador que nos prohíbe trabajar incluso con niños, niñas, adolescentes en los centros educativos, porque ni siquiera se puede hablar de sexo o de orientación sexual o de identidad de género. Por eso es que tenemos y somos un país que tiene la tasa de niñas y adolescentes embarazadas a tempranas edades, donde hace muy poco pues todavía se consentía de que los violadores se casaran con niñas. Entonces, lastimosamente, pues nuestro trabajo se ha tenido que ajustar a esas realidades, de poder incidir a través de la comunicación en redes, de poder sensibilizar a través de historias de vida, de poder hacer círculo con jóvenes pues que ya han cumplido la mayoría de edad y que quieran y que tengan esa convicción de transformar sus sociedades, porque al final eso es lo que queremos, ser iguales y tener esta justicia social para todos, todas y todes. Pues Bianca Rodríguez, hemos querido abrir hoy una pequeña ventana a una realidad desconocida de El Salvador y de toda Centroamérica. Siga defendiendo así los derechos humanos de esta comunidad, de la comunidad LGTB, de los trans. Estoy seguro que este colectivo está muy orgulloso de usted. Gracias de verdad por estar aquí en Castilla y León Televisión. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.